Bien, vamos a esperar un segundito que justo estaba Agus ahí intentando ingresar y si no puede, bueno, veremos cómo. Bien, nos había quedado ahí a ver un poquitito cómo era el tema, digamos, de sobre todo de la herencia, qué es lo que pasaba con el tema de la Todo lo diabetes que se tipo escucha. 1. ¿Tenés problema con el audio, Dani? Mm. ¿Y lo tendré bajo ella? Bueno, que nos quedaba ver, por supuesto, esa pequeña partecita de la herencia. Como esta patología es una patología autoinmune, o sea que el mismo sistema inmunológico nos lo provoca, lo que se suele heredar es la predisposición a tener una patología autoinmune. Pero no necesariamente tiene que ser exactamente la misma. En mi caso, por ejemplo, mi papá tenía patología de tiroides autoinmune, tenía hipertiroidismo, que era una enfermedad que se llama enfermedad de Graves-Basedow, que no la vimos como causa en la parte de hipotiroidismo porque esta provoca hipertiroidismo. Pero bueno, la cuestión es que era una enfermedad autoinmune. Muchos años después yo desarrollé diabetes tipo autoinmune. Y mi hermana gemela también desarrolló una patología autoinmune, también de tiroides. Pero uno tampoco tiene que vivir pensando que me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar. No, obviamente uno siempre lo va a tener entre los antecedentes, como yo siempre digo, cuando lo que se hereda no se compra, voy a tener obviamente esos numeritos y a lo mejor me saco la rifa, pero también puede ocurrir que no me saque ningún premio. Así que bueno, pero es que es una cosa que puede llegar a ser bastante frecuente encontrarnos y que obviamente las personas mi papá tenía, mi mamá tenía, mi abuela, mi abuelo, y yo también voy a tener. Y la voy a probar que sí. Pero yo siempre digo que cualquier cosa que esté detectada a tiempo, mucho más sencillo para tratar. Vamos a seguir viendo un poquito esto de la diabetes, que precisamente acá nos está hablando de lo que es la clínica, los síntomas. Los síntomas. Hay cuatro que son pero tan característicos que incluso se los conoce como la regla de las 4P. ¿Por qué? Porque todos empiezan con la letra P. Tenemos lo que se conoce como poliuria, ¿eh? Que es el aumento de la frecuencia y el volumen urinario. ¿Eh? ¿Por qué? Ahora vamos a ver que nuestro cuerpo es sumamente inteligente. ¿Qué es lo que ocurre? Esperen, porque encima me ahogué. Divina la profe. Si no tose porque tiene moco, tose porque toma agua y se atraganta. Pero bueno, como les decía, ¿qué es esto de la poliuria? Es el aumento de la frecuencia y el volumen de la orina. Prácticamente nuestro cuerpo
Va a estar intentando eliminar esa cantidad tan grande de azúcar que va a haber en la sangre. Obviamente, ¿cómo lo va a intentar? Obviamente no va a lograrlo, pero va a intentar disminuir la cantidad de glucosa que hay en la sangre, precisamente aumentando el volumen urinario. Obviamente, no lo va a poder lograr, pero va a ser, sí, uno de estos 4 síntomas que me pueden estar haciendo ver o ir a consultar por una posibilidad de diabetes. De hecho, en el año 1800, cuando obviamente todavía no había demasiada aparatología, ni estudios de sangre, ni nada por el estilo, la diabetes, que ya se conocía en esa época, precisamente se diagnosticaba probando la orina. Si la orina era dulce, era porque había diabetes. Porque obviamente saca bastante azúcar, pero no alcanza. También está lo que se conoce como polidipsia, el aumento anormal de la sed, que lleva al paciente a ingerir grandes cantidades de líquido. Sed, sed, sed permanente. Que aparte al tomar tanto, pero tanto líquido, obviamente también va a aumentar la poliuria. Cuanto más agua tomo, más ganas de hacer pis tengo. Eso también es un mecanismo que es bastante lógico, que también va a tener bastante lógica. ¿Por qué? Obviamente, al haber pero tanta azúcar en la sangre, se va a activar el mecanismo de la sed, precisamente para que la persona consuma líquido y en un intento también de diluir, un poco la alta concentración de azúcar que va a haber en la sangre. Tanto la poliuria como la polidipsia, otra de las características que tienen las dos es que suelen despertar al paciente durante la noche. El paciente que se tiene que levantar a hacer pis. O paciente que que se despierta con sed y tiene que tomar líquido. Entonces, termina siendo como una especie de círculo vicioso. La persona se despierta porque tiene sed, tiene que tomar agua, le da ganas de hacer pis, tiene que ir al baño, se acuesta de nuevo, se duerme. Al rato, de nuevo. Y así, yo todo esto se lo puedo contar porque realmente me pasó hasta que me lo diagnosticaron y tenía todo esto, y les puedo asegurar que era fácil levantarme 3 o 4 veces por noche para tomar agua y para ir al baño a hacer pis. ¿Qué llevaba todo esto? Que terminaba no durmiendo nada. Al día siguiente también estaba cansada, que después vamos a ver que ese cansancio extremo también puede ser uno de los síntomas, pero que no es tan específico. Otro de los síntomas que empieza con P, obviamente, es la polifagia. El aumento anormal de la necesidad de comer. Hambre, hambre, hambre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que la va a activar nuestro cuerpo, porque la célula supone que yo no comí, porque no le está llegando la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente abre, despierta el mecanismo del hambre para que la persona consuma. Y termina siendo súper contraproducente, lo mismo que con la polidipsia. ¿Qué es lo único que logró? Seguir aumentando la glucemia.
O sea, tanto la polifagia como la polidipsia me aumenta la sed y me aumenta el hambre, no me van a corregir. Pero bueno. Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Me la paso comiendo absolutamente todo el día y bajo de peso. Con una pérdida de peso mayor a 10 kilos en muy poco tiempo. A pesar de que me la paso comiendo. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente las células van a necesitar tener una fuente de energía que no están recibiendo porque la glucosa se queda permanentemente en la sangre. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Bueno, obviamente para poder obtener energía, empieza a quemar las grasas. Por eso se baja tanto de peso. Que, wow, esta es la parte linda. No. ¿Por qué? Porque cuando se queman los hidratos de carbono precisamente para producir energía, el residuo de esa quema, digamos, de hidratos de carbono, es dióxido de carbono, que después con la respiración lo elimino, y agua, que lo elimino con la orina. En cambio, cuando se quema la grasa, el residuo que me va a dejar se llaman cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son una sustancia que, como acabo de decir, es el residuo que va a ocurrir por la disminución, perdón, por quemar grasa para obtener energía, son tóxicos. Realmente son tóxicos. Y pueden provocar una de las complicaciones aguda de la diabetes, que se conoce como cetoacidosis, diabética obviamente, y que puede provocar una estadía en terapia intensiva. Esta vez me pasó. O incluso, ojo, porque puede llegar a provocar la muerte. ¿Qué es lo que ocurre con los distintos tipos de diabetes? En la diabetes tipo 1, o en el LADA, esto va a ocurrir de una manera muy rápida. Va a ocurrir de una manera muy rápida, porque hasta la semana pasada, hasta el mes pasado, vamos a hacerlo un poquito más tenso. El páncreas funcionaba correctamente, no tenía ningún problema, se seguía produciendo insulina y no había ningún inconveniente. De un día para el otro, el sistema inmunitario destruyó las células pancreáticas, que son las que fabrican la insulina, y ya el cuerpo se quedó sin insulina. Ya no tiene más. Entonces, obviamente, cuando empiece a acumularse la glucosa en la sangre, obviamente van a empezar a aparecer todos estos síntomas y muy marcados, muy marcados. En cambio, en la diabetes tipo 2, que habíamos dicho que el problema no estaba en la insulina, sino que el problema estaba básicamente en el receptor para la insulina. En un primer momento se va a ir compensando, con un aumento de la producción de insulina. Obviamente, de tanto, tener llave, obviamente alguna de todas va a abrir y va a permitir el paso de los hidratos de carbono al interior de la célula, y por lo tanto este tipo de síntomas no van a ser tan marcados. Hasta que en algún momento ya ese aumento de la producción de insulina ya no alcance. Y después obviamente se deberá acompañar obviamente con la farmacología. ¿Qué es lo que ocurre con la pérdida de peso? Porque acá estamos viendo que una pérdida de peso de 10 kilos en poco tiempo
Por lo general, una persona que desarrolla diabetes tipo 2 suele tener un ligero sobrepeso o también puede tener obesidad. Para una persona que pesa 60 kilos, perder 10 kilos, o sea, de 60 bajar a 50 o de 60 bajar a 48, como me pasó a mí, ¿qué te pasó? Todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Deja de hacer dieta, mira que vas a desaparecer y todo eso. En cambio, para una persona que pesa 120 kilos y que de golpe pesa 110, no se nota tanto. Por eso no es tan llamativo, pero sí, sí ocurre todo esto. Después también nos vamos a encontrar con que hay otros síntomas que no son tan característicos o que en realidad sí son característicos, pero también pueden estar presentes por cualquier otra cosa. No es que yo diga, esto es esto. En cambio, si yo digo poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso a pesar de la polifagia, pido un análisis de sangre y me va a dar la glicemia aumentada seguro. Ahora, con cualquiera de estos que también son bastante lógicos, pero que no son exclusivamente de la diabetes. Decaimiento, cansancio. Como habíamos visto, son células que están trabajando con demanda porque no entra la glucosa. Es lógico que la persona se sienta cansada. Ahora, convengamos que el cansancio, ya lo vimos que también ocurría en el hipotiroidismo, e incluso con toda con el trajín de vida que se lleva, el cansancio, estar cansados nos pasa absolutamente a todos, o sea que no es exclusivamente de la diabetes. Piel seca. Y la piel seca también es muy característica de la diabetes, pero también puede darse por muchos otros motivos. Visión borrosa, también. Heridas que tardan en cicatrizar, también. Tratamiento, vamos a ver que dependiendo el tipo, se hará el tratamiento con diferentes tipos de medicamentos, pero acá no importa si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional o diabetes secundaria, lo que fuere, la dieta es muy, muy importante. Muy importante. Obviamente la eliminación de los hidratos de carbono simples, todo aquello que vemos como blancos, harina, azúcar, y los productos fabricados con estos, reemplazados por hidratos de carbono complejos, que son los integrales. Consumo de frutas, verduras, carnes magras, lácteos descremados. Y después, obviamente, tratar de evitar todo lo que sea harina oculta, por eso siempre a una persona que tiene diabetes se le va a recomendar la consulta con nutrición. Ejercicio también es importante. Con una caminata de 30 minutos, 3 o 4 veces por semana es suficiente. No es que tengo que ir a anotarme en el gimnasio a hacer CrossFit o ir a correr una maratón. Y la medicación. La medicación que ahí, obviamente, ahí va a estar, obviamente, relacionada con el tipo de diabetes. Para las diabetes tipo 1, insulinas, distintos tipos de insulinas, distintos métodos de aplicación de la insulina, que puede ser lapiceras. Ahora les muestro por qué se llaman lapiceras. ¿Por qué les dicen lapiceras? Pero tienen forma de lapicera.
ven el cuerpo, que se le saca el capuchón realmente parece el capuchón de un fibrón, y acá arriba está la agujita. Miren el tamaño de la agujita, es nada, re chiquitita, ni se nota prácticamente, sumamente simple. Ventaja, obviamente, es que este dispositivo para aplicar la insulina prácticamente no se siente. Obviamente el paciente va a tener toda una educación diabetológica, de cómo aplicarla. Esta otra, que es el frasco ampolla, que viene aparte con la jeringa, que tiene que estar marcada en unidades. Obviamente también va a tener sus ventajas y cada uno va a tener sus ventajas y desventajas. Este método de aplicación, la aguja súper chiquitita, prácticamente no se siente. Es lo que quisiera todo diabético, pero tiene un altísimo, altísimo, altísimo costo. Realmente es muy, muy costosa. Esta, que duele más porque la aguja es más grande, suele ser más económica. Salud Pública entrega no entrega algunas por ahí puede llegar a entregar, porque siempre tiene que ser gratuito. Tengo un frasquito. ¿Qué es lo que ocurre? Las obras sociales, nosotros vamos a trabajar en la farmacia con las obras sociales, tienen que cubrir esto al 100%. Al 100%. La gran mayoría de las veces, vamos a ver que como es una medicación que se tiene que entregar en forma gratuita, por lo general, quien va a estar entregando bajo autorización de la obra social este tipo de medicación, seguramente va a ser algún tipo de auxiliar de farmacia ya con muchísimo más experiencia, porque acá no puede meter la pata, pero nada. Ahora, ¿puede venir alguna persona a comprar insulina sin la receta? ¿Se la vendo? ¿No se la vendo? Sí. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, ¿eh? Obviamente que puede ocurrir que la persona se haya quedado sin la medicación y necesite, y a lo mejor el médico está de vacaciones. Bueno, si el médico está de vacaciones, seguramente va a haber alguien que lo va a reemplazar. Pero, por ejemplo, me pasó una vez que, 2 veces me pasó. Una vez estaba en la transición entre, o sea, en el cambio de obra social. Creo que hay un momento cuando uno se cambia de obra social que medio como que queda sin cobertura. Bueno, por lo tanto, o sea, la vieja obra social ya no me lo cubría, la nueva obra social todavía no me lo cubría. Tuve que ir a la farmacia y comprar. La segunda vez me pasó estando de vacaciones en Comodoro Rivadavia. Se me rompió, el fraquito se me rompió la lapicera del fraquito. ¿Y dónde iba a pedirle un médico? No conocía a nadie de la obra social ahí en Comodoro Rivadavia. No me quedó otra que ir a la farmacia y comprar. Sí o sí. ¿Me lo vendieron? Obvio que sí. ¿Yo se lo voy a vender? Obvio que sí. Lo más probable es que la persona que venga a comprar, obviamente, va a buscar esta presentación, no esta. ¿eh? Esta presentación, dentro de las que son más económicas, está arriba de 40.000 pesos. La más económica.
hay hasta 500.000 pesos. En cambio, esta está alrededor de 6.000 pesos y trae la misma cantidad. Hay una pequeña diferencia. Por eso la persona que venga a comprarlo sin su respectiva receta, lo más probable es que venga a comprar uno de estos, no estos. Pero acá estamos viendo que, fíjense que hay algo que es fundamental y que es el color de la etiqueta. Distintos colores de etiqueta. Estos distintos colores de etiqueta me están diciendo que son distintos tipos de insulina. Que una sirve para una cosa, la otra sirve para otra cosa, la otra sirve para otra cosa. Y por lo tanto, obviamente yo le voy a decir que únicamente se la puedo vender si me sabe decir cuál es el tipo de insulina que necesita. Si no, no. No se la puedo vender porque si yo le vendo cualquiera, puedo estar metiendo la pata. Si me dice, no, véndeme cualquiera, la que sea más barata. No, tiene que ser una indicación específica. No se la puedo vender. Ahora, independientemente si venga con receta, si viene sin receta, hay algo que yo siempre tengo que tener en cuenta, es que las insulinas hay que entregarlas con cadena de frío. No se pueden entregar así nomás. Esta presentación, por lo general, viene una cajita con 5 lapiceras. Y esto viene la botellita con uno solo. Las 3 lapiceras tienen la misma cantidad que una botellita de estas. Y obviamente también le voy a tener que ofrecer y vender las agujas y las jeringas. Esto sí o sí, cadena de frío. En la bolsita térmica con el refrigerante o en la cajita de telgopor. También con el refrigerante. Si no tengo, que me lo traiga. No le puedo, por más que me diga, no, mira, tengo, ya yo vivo acá enfrente, no hace falta, no, tráemela igual. Si vives enfrente, mejor. Te cruzas la vereda, agarras la bolsita, me la traes y vas. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las farmacias chicas que se ocupan o farmacias de obras sociales que se encargan de la entrega de la insulina. Obviamente le van a pedir a la persona que lleve su cajita, el telgopor o y también su gel refrigerante. Tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, que son hipoglicemiantes orales, o sea, la insulina también es un hipoglicemiante, o sea que logra disminuir la glicemia, pero es inyectable. A esto se le va a decir orales porque se lo consume vía oral. Metformina, el más conocido de todos, indicada para diabetes no insulino dependiente, sobre todo en el obeso, diabetes insulino dependiente combinado con la aplicación de insulina, en pacientes con intolerancia a las sulfonilurias, otro de los grupos. Sulfonilurias: colpropamida, glibenclamida, glipizida, glicazida y glimiperid. Son fármacos que aumentan la producción de insulina. En cambio, la metformina no. La metformina impide que aumente la glicemia. Entonces, obviamente el médico va a ser quien nos mande la receta. Y de todos los fármacos que se van a utilizar, algunas veces se van a utilizar en forma, se va a utilizar la metformina solita,
o la metformina combinada con alguno de los otros, o sulfonilurea, o glitazona, o estimulador de la sincretina. Las combinaciones suelen ser también tan caras como las insulinas. Y las obras sociales acá no las van a cubrir al 100%, pero le van a hacer un descuento del 70%. Acá sí lo vamos a tener en contacto permanentemente, sobre todo para el mostrador que atiende a las obras sociales, pero el mostrador que atiende a particulares, o sea, que van a venir sin la obra social, lo más probable es que nos encontremos exclusivamente con la metformina. La metformina se la puedo vender sin receta. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque es el fármaco que la persona tiene que utilizar sí o sí para su tratamiento. Es un tratamiento crónico que no se debe abandonar nunca. Ahora, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar a la persona si viene a comprar metformina sin receta? La dosis. ¿Por qué? Porque la metformina viene en 3 o 4 dosis diferentes. 500 miligramos, 750 miligramos, 850 miligramos y 1 gramo. La metformina suele ser bastante económica, no es cara. Se vende muchísimo, 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 y muchas veces nos vamos a encontrar que la persona puede no haber ido a retirar la receta, o que sí le dieron la receta de salud pública porque en el hospital no había, lo van a venir a comprar a la farmacia. Obviamente ahí va a venir con receta, pero si viene a comprarlo sin la receta, si no me sabe decir cuál es la dosis, no se la puedo vender. ¿eh? Yo siempre digo que es como vender un pantalón sin conocer el talle. Si le doy uno más chico, después no le va a entrar. Y gasté la plata del cohete. Si le compro uno más grande, le va a quedar grande y va a ir caminando por todos lados y se le va a caer. Le podemos poner un cinturón, pero bueno. Bien. ¿Dudas? Veo que no hay dudas. Bueno, antes de irnos, antes de saludarnos, recuerden que el viernes que viene es feriado. En teoría, el viernes que viene íbamos a hacer un poquito de repaso de las 3 clases de todo lo que es metabolismo, pero la verdad que metabolismo no es una cosa que nos requiere, que nos pida demasiado, digamos, en la farmacia. Insulinas, si no me trae la receta, porque, o sea, lo más probable, y aparte no todas las farmacias venden insulinas, si se la voy a vender me tiene que saber decir bien qué tipo de insulina, si no, no. Lo de los fármacos para el hipotiroidismo, lo mismo. ¿Se acuerdan que habíamos visto y hablado de las distintas dosis que podían existir? Lo mismo, si viene sin la receta, me tiene que saber decir exactamente qué dosis y en lo posible qué laboratorio. Con la metformina, prácticamente lo mismo. Así que bueno, como el día, digamos, que nos tocaba hacer un poco el repaso, que nos cae feriado, no vamos a hacer, no vamos a hacer repaso, sí, probablemente les ponga el formulario
formulario, que es la parte evaluativa, para que la puedan resolver. Realmente van a tener toda la semana. No es que van a tener que resolverlo sí o sí el viernes que viene, ni el otro, ni el otro. Después, más adelante sí, porque ya saben que después vamos a recibir compañeros nuevos y obviamente después, por lo general, se va a cerrar el módulo. Bien, eso por lo menos hasta que podamos trasladarnos a la plataforma nueva, que bueno, va a ser mucho más simple todo esto y va a estar mucho más cómodo, e incluso tampoco la clase va a estar dividida, sino que va a ser en una sola, porque no va, o sea, directamente se va a emitir la clase desde la plataforma e incluso grabar directamente desde la clase. Obviamente el instituto se pondrá en contacto con ustedes para explicarles y avisarles cómo va a ser todo este cambio, pero tranqui que es súper, súper, súper sencillo. Que tengan una muy linda, gracias Roxana, que tengan una muy linda fin de semana y el fin de semana largo de la semana que viene. Vacaciones, vacaciones, no nos vemos hasta dentro de 15 días. Chao, chao, a disfrutar.